Bueno, entonces retomando todo lo visto en el semestre, todas las lecturas y los videos, queremos dar respuesta a las preguntas que se plantearon en el primer video. Después hacemos las preguntas. La primera pregunta es, La primera pregunta que hablamos en el primer video era de si los animales hacen arquitectura como tal. Entonces, pues, hablando retomando como varios videos que pues, hicimos a lo largo del semestre, yo diría que pues al final ya del curso, diría que como tal nosotros somos animales, ¿sí? De cierto modo, y pues nosotros como tal, pues lo considero que hacemos arquitectura, ¿sí? Entonces, digamos, pues relacionándolo un poco con el video del el de Hombre Elefante, o sea que pues en ese momento pues debatíamos de si él lo consideramos como un animal o un hombre. Entonces, pues al final, pues de ese video concluimos que pues era un animal, hombre y prodigio. Entonces, pues ahora considero que nosotros también somos como tal animales y pues nos consideramos seres humanos, pero somos como tal animales y estamos pues acostumbrados a hacer arquitectura pues por instinto, pues como a buscar estar bien y pues estar cómodo. yo creo que los animales también hacen arquitectura, y creo también lo que dice mi compañero Marmolejo, hay una pequeña diferencia entre nosotros y los animales, cuando hablamos en tipo, como en el desarrollo que ha tenido el hombre. Sin embargo, los animales también tienen ese como instinto de buscar un resguardo, y hay animales que no solo llegan al hecho de buscar como un lugar que ya la naturaleza ha dado, sino que, por ejemplo, con lo de los panales de las abejas, hay animales que estructuran ese espacio donde se van a resguardar, y es una forma de lo que nosotros llamamos arquitectura, pues no es una forma, es arquitectura. Sí, yo estoy de acuerdo, se puede decir que con ambos, porque tanto nosotros, considerando los animales, hacemos arquitectura, como otros animales se podría decir también la hacen, solo que es diferente, comparando los humanos en este caso con las abejas, estoy muy de acuerdo con eso. Y ya metiéndonos un poco más al tema del hombre elefante, me gustaría recalcar como esa relación entre hombres y animales. Como un hombre con ciertas características diferentes se le considera un animal y aún así hace arquitectura. Pues, digamos también, o sea, ahorita recordando otro video eso, o sea, digamos nosotros, o sea, lo pensamos ahorita que todo lo que es, o sea, todos los seres humanos que fueron antes que nosotros eran pues seres primitivos y que fueron pues inferiores a nosotros. Pero entonces digamos en el video ese que nos mostraba como tal lo de la cueva, que nos mostraba los, pues digamos como la diferente forma, o sea, cómo pintaban y cómo correlacionaban esos espacios de la cueva y pues, pues a mí me hace pensar como, pues digamos eso ahorita como tal no se ve, o pues nadie como pues es capaz o pues tiene o pensó en hacer eso, ¿sí? Entonces como que diría yo como que no necesariamente ahorita como desde hace poco que empezamos a hacer arquitectura, sino desde hace mucho tiempo, o sea que hay como tal en los dibujos, en todos esos, siento como todo lo que se encontró en esa cueva de las sombras y eso, pues, pues yo diría que se puede evidenciar que pues desde hace muchos a los seres más primitivos podían o pensaban ya en arquitectura, o sea, no como tal el nombre en arquitectura, sino ya el hecho de poder hacer algo más que sobrevivir o que comer. Pero la forma es arquitectura. No, pero como tal, como manejaban el espacio, sí, o sea, y como esos dibujos representan, o sea, no la arquitectura, sino cómo vivían, ¿sí? Porque no solo aparecen animales, sino pues humanos, las caras de las personas y todo eso.
Sí, eso es lo que nos da el indicio de cómo empezó la arquitectura, no en un ámbito, digamos, formal, o sea, tipo muro, el techo y el resguardo, sino o sea, de esos inicios, de cómo era la comprensión del mundo. Y de lo que hablamos de esa forma en la que se inaugura el adentro y el afuera, el entender lo que ya no es de uno y lo que se vuelve solo de uno. Entonces, es un indicio de cómo comienza la arquitectura en un sentido como simbólico. Bueno, pero pues por otro lado, podríamos decir que los animales no hacen arquitectura como tal porque no son conscientes de ellos. Digamos, yo no puedo decir, yo estoy comiendo o tomando algo si no soy consciente de la acción que estoy haciendo. Entonces, pues puede que si hagan como, eh, o lo que hagan no es de pronto arquitectura como tal. Pues, O sea, digamos, apoyo ese punto de mi compañero Santiago. O sea, ellos como tal realizan arquitectura, o sea, realizan no arquitectura, sino estructuras. sí, inconscientemente, y pues ellos no saben qué es, digamos, eso es arquitectura. Sí, ¿verdad? No tienen una noción como tal del espacio. Suplen una necesidad, como tal, pero no tienen una noción del espacio. Sí, estoy de acuerdo ya en el punto en el que el ser humano analiza cómo ellos habitan y viven, ya el ser humano lo ve como arquitectura. Sí, es muy diferente a lo que hacemos nosotros, porque nosotros sí nos encargamos de ver pues, todos los espacios, analizarlos y pues teniendo en cuenta eso, desarrollamos pues, los proyectos y lo que queremos hacer. Pero pues es muy diferente a lo que hacen los animales. Ellos sí hacen, digamos, sí tienen como la noción y pues digamos el análisis de pronto de los espacios, pero no se dedican como tal a hacer arquitectura. Pero pues se podría cosa que nosotros la consideraríamos como arquitectura. O sea, ellos no, Sí, nosotros sí. pero nosotros analizándola, digamos Ajá. que sí, como tal ellos sí hacen arquitectura. Sí. Pero, güey, sí, tiene razón, o sea, ellos... Si nosotros también fuéramos animales, nosotros no haríamos arquitectura. Pero si, digamos, hacían arquitectura, ellas podrían considerar que lo que nosotros hacemos es arquitectura. ¿Sí? Sí. Sí. Salvaje. Sigamos con la segunda pregunta. Bueno, la arquitectura es producto del instinto. Pues yo diría que, digamos, pues con respecto a esa pregunta, yo diría que, pues de pronto sí, o sea, sí está muy ligada, o sea, no es completamente como el instinto como tal, pues porque lo que decíamos, o sea, digamos, los animales, o sea, no hacen arquitectura como tal, es como, o sea, lo hacen por instinto o sea, A suplir una necesidad. sí, a necesidad, pero no es un instinto de hacer arquitectura como tal. O sea, nosotros lo vemos como arquitectura, pero no es que se crea la arquitectura por un instinto. Están muy ligadas al instinto, ¿no? O sea, Sí, digamos, obvio. ahorita no se nota tanto. Pero digamos, antes, cuando se hablaba de arquitectura, se hablaba mucho, pues sí, también, pero digamos, en el menor grado de lo que lleva el símbolo, por lo que se hace, no como tal la arquitectura, sino los espacios que se habitan. Y es ese inicio de que el espacio donde se reza, el espacio donde se reúne la comunidad, es, suple una necesidad, pero si es algo por instinto, ¿no? El hecho de reunirnos en algo que veamos como singular, ¿sí? Que describamos como lo que sería prodigioso, o lo que sea, lo que vendría de los dioses, por decirlo así, algo que es singular para nosotros, para reunir a la comunidad. Pues, digamos, el instinto sí va como muy ligado a la... El instinto está muy ligado a la razón y pues a las creencias. Y pues esto también es como Pero no tanto la razón, porque digamos, el instinto no tiene tanta, o sea, cuando, pues yo pienso que cuando uno hace una acción por instinto, no tiene nada que ver con la razón.
porque, o sea, usted no está razonando que lo hace por instinto. ¿Sí me entiendes? O sea, usted solo lo hace porque su cuerpo lo necesita o porque, sí, por una Pero tiene que necesidad. haber, pues así sea mínimo, mínimo razonamiento. Pues ellos estaríamos hablando de la conciencia de hacerlo, ¿no? Si se tiene la conciencia de lo que hace. Digamos, o sea, el ejemplo que puso Fabio en la clase, porque se llamaba Germania, porque se llamaba Fenicia, cuando llega al punto de que dice que todas las pescaderías se encontraban en un sitio ahí en una parte, pero todas estaban ahí, el motivo era que vendían harto cuando era la época de Cuaresma, cuando era la época de Semana Santa, vendían hartos. Eso es instinto, ¿no? O sea, saber dónde, pues no es el instinto más natural, pero digamos es saber dónde van a vender. Pero eso es razón, pero porque usted no vende por instinto, usted ya, ¿sí me entiende? No, pero, o sea, Usted le mete el razonamiento de que si yo vendo, pues gano más y pues obtengo más y puedo comprar más cosas, eso ya es razonar. Pero no es que usted empiece a vender porque es que tengo que comer, pero es que tengo que vender para comer. Eso no es razonamiento, eso no es, pues, y si eso no es instinto, porque usted tiene que pensar, o sea, eso ya se pensó, se fue pensando de que si yo vendo más, obtengo más, pero eso no es instintivo, diría yo. pero entonces la arquitectura no es no va con el instinto, porque la mayoría de cosas que hacemos después, Pero es que como tal, o sea, yo diría que el nombre como tal de arquitectura ya no está ligado al instinto como tal, no. O sea, lo que está ligado al instinto es como ya o sea, está ligado más como a la acción de sobrevivir, ¿sí? O sea, como tal, el nombre como que se le puso ya como tal a la arquitectura, pues ya eso vino mucho después, así que ya eso ya viene ya después del razonamiento y del conocimiento, por decirlo así. Yo esa pregunta la relacionaría más con los inicios del ser humano, con la mano y cómo la mano hacía instrumentos. Entonces, como no sé cómo llamarlo, el sapiens, depende de lo que sea, eh, empezó a generar por instinto ciertas herramientas que podemos llamar en cierto punto arquitectura o los comienzos de la arquitectura. Entonces, ¿cómo puede no hacer parte, pero sí ser un comienzo de la arquitectura? o sea, digamos, el instinto fue como el detonante para comenzar a hacer arquitectura, pero lo que Lo desarrollo. la desarrolló fue la razón. Sí, sí, porque Sí. como tal, digamos, el instinto, digamos, no sé si empezó a llevar el instinto, es buscar un sitio debajo que no me moje, ¿sí? Es el instinto, pero ellos no pensaban como, entonces ya vamos a armar esto, porque, pues, eso es, así son las cosas, ¿sí me entiendes? O sea, todo empezaba buscando cuevas o buscando refugios, pero no haciéndolos, ¿sí? Y ya después que, ya con el Homo sapiens y los móviles y eso, o sea, comenzaron pues con el uso de la mano a hacer herramientas, a usar las herramientas, con las herramientas pues volvieron pues ahí empezaron como tal, ya la razón, porque ya empezaron a razonar para qué servía cada cosa, ¿sí? Y pues ya con eso ya empezaron pues a cortar, y pues ahí, yo diría que en ese momento, como en la transición como de, o sea, la transición de esa razón, o sea, que ya empezaron a pensar con, digamos, con las manos y eso, ahí empieza como tal la arquitectura, o sea, ya se deja a un lado un poco el instinto y se usa un poco más la razón. Pero entonces la arquitectura sí es producto de instinto. Sí, Sí, porque sin instinto no hubiéramos buscado llegar a la arquitectura. Pero digamos, eso solo sucedió una vez. O sea, hoy ya no. Si no es un proceso, no es algo circular.
Fue algo que pasó una vez y por eso se generó la Proceso arquitectura. evolutivo. Y ahí para allá empezó a evolucionar la arquitectura. Bueno, la arquitectura imita la naturaleza. Yo diría que sí, pero no desde el punto de vista de pensar la arquitectura como, digamos, en cuestiones formales, en cuestiones formales como Geometría, y nada. geometría, que el árbol se parezca, que el muro se parezca o que el espacio se parezca al árbol, pues esas cosas no. Creo que va es en el factor de entender que lo que somos nosotros y, digamos, lo que confluye en el espacio generalmente son las plantas. Lo que nosotros vemos primero, ¿no? Son como las plantas y nosotros. Entonces nosotros hacemos el espacio y reconstruimos o creamos una realidad en donde nosotros hacemos parte de ella. Y un ejemplo de esto es porque en la arquitectura se habla de escala humana. Digo, el imitar las alturas de los hombres es un indicio de que nosotros tratamos de replicar cierta naturaleza, no la naturaleza completa de cada cosa, sino entender realmente qué es o qué cosas van a ser parte de nuestra arquitectura y replicar la naturaleza de quién va a habitar allá o de lo que va a habitar allá. Pues digamos también podemos meter un poco, pues hablar de la, digamos, del objeto de estudio que, pues, que trabajamos como a lo largo del semestre, como pues en los análisis nos dimos cuenta que no, que representaba muchas cosas y que no era solo como tal la edificación por hacerlo, sino, o sea, sino que ya quería representar más cosas como la naturaleza pues, religiosa, por decirlo así, ¿sí? O sea, hacer referencias a algo, o sea, que de pronto no son muy notorias, pero como tal, o sea, al construirlo se tuvieron en cuenta pues, varios aspectos, no solo como la geometría, como decía Simón, o como, no sé, los sistemas de construcción como tal, de cómo se planteó geométricamente o solo su sistema constructivo pues, para sostenerlo, sino que también se tuvieron en cuenta las ideologías, pues, la manera de pensar, la manera de sentir, pues, los diferentes sentimientos y sentidos de todas las personas que pues, pueden asistir a, digamos, por ejemplo, pues, tomando en cuenta pues, el método de estudio que vimos ese semestre. Pues, sí, eso yo lo relacionaría a la cultura. Como la arquitectura, la cultura y la naturaleza están muy relacionadas, dado que pues, de la naturaleza nació nuestra cultura, nuestra música, nuestra forma de vivir. Y de nuestra forma de vivir se ven determinados los espacios y la arquitectura que ahora generamos. Pues bueno, usted hablando de eso, eh, no solo más de todo eso, sino digamos de la naturaleza, es de donde sacamos casi que todos los materiales para construir. Entonces lo que hablamos también en una clase con Fabio acerca de, si digamos, porque las casas en madera tienen una forma, porque las en piedra, digamos, son las cuevas, o, o el material vegetal se relaciona con las chozas. Entonces, no solo la cultura y pues yo sé que nuestro alrededor no es la naturaleza, digamos, son los materiales que hacen nuestro alrededor. Entonces, como que la naturaleza también da forma a nuestro entorno. Pero sí, con Fabio hablamos de eso, que digamos, hay como tres aspectos que definían como tal la arquitectura. La primera sería la forma, la segunda es el material y la tercera es como la creación, o sea, el que lo crea. Hay tres de esas, digamos, pero la forma se sobrepasó. En medida en que la arquitectura se fue desarrollando, la forma ya no era digamos, un factor fundamental para definir lo que era la arquitectura, debido a que el descubrimiento de nuevos materiales nos permitían sobrepasar barreras como es lo de la luz o lo de la altura. Pero digamos, me perdí.
pues de pronto hoy en día, como que esos materiales no son tanto un limitante, pero sí en parte definen pues los entornos, ¿no? Digamos, forzar una piedra a, pues, a una forma, pues sí se puede, pero pues no sé, de pronto es difícil. Pues sí, yo vería eso más como que si la madera es alargada y tiene una forma y una disposición en la que trabaja, porque tener que hacer piedras o moldear piedras así Sí. alargadas cuando se tienen diferentes materiales que logran eso, lo veo más como por ese lado. Sí, tienes razón. Sí, pues, o sea, el tipo, o sea, cuando se habla de arquitectura y naturaleza, no es que, digamos, veamos como tal la cuestión formal de los objetos, sino vemos más es como un simbolismo, es una forma muy sutil en la que la arquitectura retrata lo que ella es, y es como crear esos espacios para que el hombre habite. ¿Sí? Entonces, esa forma sutil de poner, digamos, en el objeto de estudio que nosotros tuvimos, que en la planta se hacía a partir de 7 rectángulos áureos y un pescado que cabía entre ellos, es una forma muy sutil de comenzar a crear esas formas y que le dan un sentido de ser a lo que se hace. ¿Sí? No es porque realmente se quiso tener esa forma, sino realmente se abstrajo de alguna parte, en este caso de la naturaleza, se abstrae esas pequeñas bases que realmente hacen que la arquitectura haga parte del entorno, ya que el entorno es lo natural. Pero, o sea, ahí están hablando como más de, o sea, como la arquitectura, sí es, o sea, sería como la mezcla entre arte y técnica, ¿sí? O, o solo materiales. Pues yo lo considero la mezcla entre arte y técnica. Pues digamos, con técnica creo que nos referimos a los materiales. Y con arte es entender el espacio y darle la expresión que realmente juegue con el espacio. Pero, o sea, cuando uno habla de arte, eso significaría como mirar qué es lo bello. O sea, como que lo, Sí, pero entonces sí, pero el arte no, o sea, pues diría que también los materiales también tienen que ver con arte, ¿no? Pues porque los materiales hacen que, pues, digamos, de cierta, no sé, pues digamos en el objeto de estudio que miramos, cada vez tenía cierto, un material diferente hacia el espacio diferente, lo hacía más nostálgico o con mayor luz, ¿sí? Entonces, o sea, que no solo como tal el material, no solo técnico, pues diría yo. Y así pues el espacio no solo se compone, o sea, no es solo arte y pues no solo técnica. Pues digamos, pues digamos la técnica como tal que yo diría en un edificio es como lo que se pensó para hacerlo, ¿sí? Como en lo que tú estudias, digamos, la forma del pez. O sea, como tal eso no se ve, pero pues está en la técnica a la hora de construirlo, ¿sí? Y que pues tiene un significado. Yo diría que esa sería como la técnica con el arte que hace pues eso, un espacio pues mejor y pues que la arquitectura sea más, o pues uno más, no sé, objetivo. o sea, sí entiendo que, digamos, el arte, la técnica, es la arquitectura, por decirlo así, digamos, a grandes rasgos. Y entiendo que el arte y la técnica tienen dos factores importantes, que es como la materialidad, y dependiendo de esto se le dan como un tipo de expresiones a lo que se quiere lograr. Y lo que también logra que la arquitectura llegue a ser una cuestión más objetiva. Pero digamos, bueno, en el tema de lo natural, o sea, todos esos factores conjuegan y a lo mismo, a, digamos, a definir las proporciones y a definir como tal volumetrías formales, cosas así, por medio de lo natural. Y lo natural es no solo, digamos, las plantas o los animales, sino nosotros también. Esas proporciones que nosotros guardamos desde pequeños, desde adultos,
Y es el mismo motivo, digamos, por lo que hacer un parque para niños es totalmente distinto a hacer un parque para adultos. Y es, digamos, esas medidas que también tienen que la arquitectura tenga o haga, ¿cómo? Imite la naturaleza. Sí, sí, o sea, comencemos arquitectura, arte y técnica, y las dos contienen los materiales para que se defina la arquitectura. El arte toma los materiales para hacer o dar más expresión a los espacios. Y la técnica, pues para que estos mismos se sustenten, digamos, tomándolo desde Vitruvio, que tenga fuerza, rigidez y esas cosas. Y ya hablando como la arquitectura en general, que llevaría también el campo de lo que sería el arte y la técnica, decimos que la arquitectura tiene, pues imita la naturaleza en una de forma sutil. Y pues un ejemplo de eso sería la escala humana, que serían las proporciones humanas en una edificación. Yo eso de la escala humana lo relacionaría con que para mí el ser humano y la naturaleza se han moldeado el uno al otro. Así como que se han dado forma en su estilo de vida, en cómo las plantas crecen. Sí, se interaccionan mucho y se moldean entre sí, así como el ser humano y la arquitectura. La arquitectura está hecha en función al ser humano, ya como este habita, como este, sí, crece, come, habita el planeta. Y así mismo la naturaleza y el ser humano se relacionan y se moldean entre sí. Como que en lo que hacemos, tratamos, digamos, en algunas ocasiones como de imitar la naturaleza, pero a la vez esta es la que nos da los recursos para hacer lo que estamos haciendo. Y pues de allí salen como los factores, todos estos factores que hemos dicho de belleza, de arte y técnica. La naturaleza es como la que nos brinda como esos, eh, pues sí, factores que alteran o influyen en nuestros diseños. Pues diríamos que no la imita, pero sí nos ayuda como tal a hacer arquitectura. ¿Cuál es el último? La última es la arquitectura responde a la necesidad primaria de buscar refugios. Yo creo que sí. O sea, En un principio, sí, de lo que dijimos, de pronto como que todo nació con eso, como que toque, nació pues, como con esa necesidad. buscar refugio, sí. O sea, es que, como lo definimos, o sea, sí responde a eso, pero no es la única cosa que responde, porque pues también responde, digamos, y responde muy fuertemente en un ámbito que es social Cultural, y cultural, ¿sí? O sea, no solo el hecho de, digamos, en una casa hacer la habitación para el refugio como tal del individuo, sino es el hecho de hacer los espacios en que se congregan los individuos que viven en ese mismo espacio. O sea, me refiero no solo al hecho de que uno llegue y duerma en su habitación, sino es el hecho de pasar por la sala y tener un espacio de interacción con los demás. y como para qué se usa el espacio, para lo que se usa, lo que se usa, dependiendo de la cultura y de la sociedad en la que esté. Sí, y es otra forma, digamos, cómo se mueve la arquitectura, pues, Porque la también, arquitectura. pues digamos, recordando el video ese de los gitanos, donde solo pues, escuchaba la música como tal. O sea, en ese video pues no había como tal un espacio que estuviera separado como por, digamos, los cuatro muros y un techo. Sí, que pues digamos se puede considerar como un espacio habitable, sino que ellos como se congregaban y creaban, digamos, su espacio en una plaza o en, no sé, en el espacio que ellos creaban. Pues no sé si eso también se podría considerar como tal una arquitectura, o sea, que no está basada en cuatro muros y el techo Sí, y, en límites. y los límites que se creen, sino como tal
pues digamos en este caso, si no hay límites imaginarios que ellos mismos crean, Pues, pues con sus mismas personas. Y entonces, pues eso es como, por decirlo así, pues para ellos es un refugio porque es el único espacio donde ellos se sentían bien, pues, como eran los gitanos, y eran como excluidos en todos lados. Entonces, pues cuando llegaban a esas congregaciones o a esas reuniones donde tocaban y cantaban, pues se sentían bien, pues estaban como con su mente y estaban aunque no, o sea, aunque no en un espacio delimitado, ¿sí? sí, no sé, lo mismo. Lo único que quiero decir es, o sea, si hay unos límites, digamos, no son tan imaginarios, sino que, digamos, en el caso de los gitanos era con la fogata, el espacio de congregación, pero la fogata, y digamos que ese límite era la falta de luz que había, entonces, digamos, se hacía la hoguera y pues emitía una luz. Y ese límite como circular era lo que definía ya como un espacio más íntimo, un espacio en donde de congregación. Y el calor, ¿no? La luz y el calor, que también es algo con lo que luchan, una necesidad primaria de no sentir frío. Como, sí, como esos temas sensoriales. Eso, digamos, no es solo el hecho de construir límites con puertas, muros, ventanas, sino también construir límites sensoriales. Pero, o sea, también habla de, si es otra forma de definir el espacio también, cuando se habla de lo sensorial, entonces se tiene en cuenta realmente, o sea, al crear límites no es solo tal como el muro o la puerta o la ventana, sino también de hablar como de hasta dónde llegan los sentidos, y es esa otra forma de crear los límites. Sí. Entonces, yo relacionaría esa pregunta con lo que dijimos en la primera sobre las abejas y los humanos, como ellas no hacen arquitectura y nosotros sí. Entonces, su arquitectura vista desde nuestro punto, como lo dijimos antes, responde a esa necesidad de no mojarse, ya que son unos insectos que vuelan, y de crear sus productos ahí adentro. Entonces, como donde nosotros vivimos, responde a esa necesidad, pero va más allá. Y por eso estas no hacen arquitectura y nosotros sí. Yo creo que ya vas a tener, digamos, o sea, entre todos decimos que, pues como tal, sí, o sea, pues sí responde, como tal, pues debemos ya relacionándolo con más personas y más, como, y pues más animales, por decirlo así. Pues muchas, o sea, pues sí, como tal, la arquitectura sí responde al refugio. Pero, o sea, digamos, en el objeto de estudio, yo diría que como tal, el objeto de estudio no responde a esa necesidad, ¿no? Entonces el objeto de estudio no sería arquitectura. Pero, o sea, pero si como tal, no va a refugio. Pero Sí, sí, Bueno, pues, o sea, el hecho de que no sea permanente no significa que bueno, no sé. o sea, es que el refugio del arquitecto, digamos, del objeto de estudio, se ve en dos formas. Digamos, en términos físicos, pues si hay una separación entre lo que está dentro, digamos, el ambiente que está dentro y el ambiente que está afuera. Ese es un punto. El otro término del refugio es como el religioso. sí, que lo que separa. está de los sensoriales. Sí, es, digamos, separar eso que nosotros afuera es muy normal, y entrar a ese espacio es crear como un refugio, pues digamos, desde un ámbito religioso. Digamos, es un refugio también podría ser como un refugio mental. Como es un refugio mental. Explíquenles. Pues digamos, como que usted se aparta del mundo exterior, si me entiendes, digamos, es una iglesia. Ah, como, o sea, como para hacer otra actividad, por decirlo así, o sea, para alejarse de su vida cotidiana, por decirlo así. Exacto. Ah, ok. Sí, pues, o sea, digamos, es parecido a lo que se hace en las cárceles. Digamos, eso es un refugio para que la persona se sienta oprimida. Cuando decimos lo de
digamos, cuando el compañero dice lo del refugio mental, se habla en términos sensoriales, y lo que explica, digamos, en el caso del objeto de estudio que tomamos, es que o sea, tener un espacio amplio, con iluminación, y más, digamos, con iluminación que permita un tipo de expresión, crea el espacio, no solo, digamos, en términos físicos, sino también en términos mentales. Digamos, para personas que sí son como muy arraigadas a la religión, pues ir a una iglesia puede ser como una liberación mental, no sé, como apartarse de lo cotidiano y pues estar como en meditación o relajación, como consigo mismo. Sí, que no solo es un refugio como tal físico, sino multisensorial, por decirlo así. Entonces, bueno, para concluir, digamos, como las 4 preguntas como tal, que pues nos planteamos al principio del semestre y nos las volvemos a plantear ahorita al final del curso. Sabemos que muchas cosas como tal cambiaron, o sea, como, por decirlo, nuestra perspectiva hacia la arquitectura, y muchas otras pues se volvieron como tal más fuertes, como pues, las como tal el curso nos las presentó y pues creemos que ya tienen más fuerza, por decirlo así. Entonces, Digamos, para como tal definir las respuestas a las preguntas, la primera pregunta, que era: ¿los animales hacen arquitectura? Definimos como tal que no hacen arquitectura porque no son conscientes del manejo del espacio. ¿Alguna dice no? Como que sin embargo a nuestros ojos podría decirse que sí. O sea, así como tal, ellos no hacen arquitectura, pero nosotros lo que ellos hacen podemos definirlo como arquitectura. La siguiente pregunta es: ¿la arquitectura es producto del instinto? Y nosotros concluimos que sí es producto del instinto, fue el detonante inicial para poder llegar a lo que la arquitectura es hoy en día. Sí, como que lo de la evolución, que fue el comienzo y que dado a eso se empezó a evolucionar. Sí, debido a que digamos, creo que ese fue el punto donde empezó como tal la evolución de la arquitectura. O sea, que como tal en ese momento no se llamó arquitectura, sino que gracias a la evolución que se ha ido presentando, poco a poco pues ya se ha vuelto arquitectura y nosotros la nombramos arquitectura. y por último, la siguiente pregunta sería: ¿la arquitectura imita a la naturaleza? Digamos, y nosotros definimos que en cierto grado, digamos, no en términos formales, como tal de que un muro se parezca a un árbol, no, sino que hay ciertas cosas que indican a la arquitectura que vienen por parte de la naturaleza, digamos, como se. Sí, que o sea, como decíamos nosotros en el debate, que como tal la arquitectura no imita, pues nosotros no imitamos a la naturaleza, sino que hacemos, o sea, cogemos parte de ella para hacer la arquitectura. No es que la volvamos igual, lo que decía Sergio, de que un muro tiene que ser un árbol o una hoja tiene que ser pues varias hojas tienen que ser un techo, sino que es como, por decirlo así, tomamos esas ideas para hacer la arquitectura y como tomamos parte de la naturaleza para realizar la arquitectura, pero no es que la copiemos o la imitemos. Y la última pregunta, que sería: ¿la arquitectura responde a la necesidad primera de buscar refugio? Nosotros concluimos que sí responde a esta necesidad, pero sin embargo no es a la única que responde, también hay otras necesidades sociales y culturales a las que la arquitectura responde. Esa fue la conclusión que tomamos de nuestras 4 preguntas. Y finalmente también vamos a hacer una conclusión de lo que fue el curso para nosotros. Entonces, digamos, creo que sería más como el aspecto de cómo entendemos la arquitectura ahora. Sí, porque, digamos, desde mi punto de vista yo comprendía la arquitectura más como
literalmente el límite mudo, de hecho un espacio habitable, y realmente sí sabía que la arquitectura contenía algo simbólico, pero no de la magnitud de que como se ve en el inicio. O sea, literalmente la arquitectura, digamos, no sé cómo habrá sido el desarrollo, pero digamos en sus primeros años, y no en términos de un año, 2 años, sino digamos hablando de 100 años, el término arquitectura fue netamente simbólico. O sea, no se hablaba del espacio como tal, digamos, de una casa o una cuestión de esta, sino se hablaba en cuestión del espacio sagrado, de la congregación, y esa definición no era tanto de que esos 4 muros representan esto, sino del símbolo de lo que allá ocurría. Sí, digamos, o sea, como para mí como tal, el, pues de la clase, pues me ayudó a cambiar, pues a cambiar pues de pensamiento, por decirlo así, muchas cosas que yo pensaba como tal de la arquitectura. Porque yo pensaba mucho que era pues, como meramente físico, o sea, que era solo técnico y que era muy, pues de pronto sí, pues que fuera bello, pero que no pensaba que abordaba tantos sentimientos, tantas como sensaciones que digamos a lo largo del curso pues me fui dando cuenta, digamos, pues digamos la muerte que hablaba, pues digamos Fabio hablaba mucho de la muerte, de la luz, como tal, pues digamos del razonamiento de cada persona o de los mismos animales que algunos razonan, pues tienen la capacidad de razonar y otros no, y aún así pues se puede o no formar arquitectura. Sí, son muchas relaciones y muchos aspectos que yo pensaba de la arquitectura no eran importantes, o sea que sí estaban en la arquitectura, estaban presentes, pero no eran tan importantes como Fabián nos los presentó durante el curso. O sea, digamos como tal la música, las sombras, la luz, todo eso ayudan a que se fuera fomentando como tal la arquitectura. O sea, y que fueron muy importantes, o sea, que no es un factor externo a la misma, sino que es de gran importancia para el desarrollo de la arquitectura como tal. Y pues digamos así pudimos lograr entender más un poco ya el objeto de estudio, que ya pudimos pues lograr pues explicarlo como, pues el objetivo era explicarlo como si fuera nuestro y mostrarlo todos sus detalles, o sea, digamos como sus detalles de luz, sombras, estructura, sonidos, percepciones, que digamos muchas veces yo como tal no sentía o no sentía que eran importantes pues, antes de ver este curso, pero que a lo largo de este curso me di dando cuenta que ya son un factor muy importante a la hora de analizar y pues entrar en un espacio. No, pues a mí el curso me ayudó a Entender más cuál es la relación entre técnica y arte en la arquitectura. me hizo acentuar más la importancia que tiene el arte y sí, sobre todo la simbología que se debe entender en un espacio. Pues siento como más breve la importancia de pues, como entender aquellos factores que dieron como origen a esto, a la arquitectura, cómo se fueron desarrollando a lo largo del tiempo y cuáles de esos factores se tienen hoy en día en cuenta. Además, como el rol que juega la naturaleza en nuestro entorno y pues, la importancia de esto. Además de la memoria, digamos, yo entendí, pues me ayuda a comprender, digamos, de lo que se habla en clase, que a veces me chocaba un poco, digamos, en los primeros semestres que nos decían, la arquitectura tiene una historia y hay que ser conveniente con ella. Digamos, me chocaba un poco por el hecho de no entender, digamos, cómo plantear nuevas cosas si la arquitectura buena pues tenía algo de historia. Y lo comprendí cuando se comenzó a hablar de memoria, y es entender no el hecho como tal formal de lo que planteaba la arquitectura en su momento, sino entender el hecho de que la cultura de ahí
se desarrolló de cierta forma y ese desarrollo marca unas pautas y marca ciertos aspectos esenciales de lo que es como tal la definición de esa cultura. Y eso, digamos, que me permitió entender o dejar de chocar tanto con eso, con lo que la arquitectura debe guiarse con la memoria. Yo creo que también como, o sea, podríamos considerar pues, todos, que aunque pues, aprendimos mucho pues, a lo largo del curso, pues consideramos que pues, todavía falta mucho por aprender y que pues, apenas estamos empezando y pues que, no sé, que creo que de pronto más adelante o alguna otra clase será igual, que de pronto tuve muchas de las ideas que nosotros actualmente tenemos de arquitectura como tal y pues que no sé, vamos a seguir aprendiendo diferentes aspectos importantes de lo que es y lo que va a ser la arquitectura y lo que fue. Sí, porque todavía no sabemos cuál es el arquetipo, ¿no? Todavía no sabemos cuál es el arquetipo. Queda como esa pregunta ahí de tratar de definir lo que es el arquetipo de la arquitectura.